especial que tenemos el día domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él tenemos salvación y es un fin de semana, ha sido un fin de semana especial para cada uno de nosotros que ha estado en familia, o algunos han tenido que estar solos por esta oportunidad, por la situación que se está viviendo. Pero le damos gracias al Señor en todo momento. Y les invito a leer en esta mañana el Salmo 118, que me acompañen en el versículo 1, luego vamos al 15 al 24. Dice así: acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Vamos al 15. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte abrazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir. Ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran allí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos vamos a gozar, hermanos, y por la misericordia que el Señor nos ha dado. Les invito a que me acompañen en la oración, en una oración de acción de gracias. Amén. Dice: oración, acción de gracias por las misericordias del Señor que hemos recibido, porque ha contestado el clamor de sus hijos cuando estábamos en angustias, porque nos acercamos al altar de gracia para encontrar el oportuno socorro. Cuando nuestro hermano Juan González se enfermó grave por causa del COVID y sin embargo hoy está junto a su esposa y familia, porque Él ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Nos alegramos por la familia de nuestro hermano Juan y es un gozo saber que ya está en su casa. Para nosotros fue una sorpresa muy agradable que el hermano nos hubiera llamado y nos hubiera contado de que ya estaba en su casa. Gracias, Señor, por esa misericordia eterna. Vamos ahora a una lectura. Amén. Primera de Corintios 15, del 1 al 11. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Afirmación de fe. Señor,
siempre nos has dado el pan del día siguiente. Y aunque hambrientos hoy creemos, Señor, siempre nos has dado lo que necesitamos. Y aunque débiles, hoy creemos, Señor, siempre nos has cuidado del peligro. Y aunque en pruebas, hoy creemos, Señor, siempre nos has trazado el camino del día siguiente, y aunque sea oculto, hoy creemos. Señor, siempre iluminaste nuestras tinieblas, y aunque en la noche, hoy creemos. Señor, siempre nos has hablado cuando la hora era propicia, y aún en tu silencio hoy creemos. Lo afirmamos en el nombre de Jesús, que venció las tinieblas. Amén. Amén. Así es. Eso significa amén. Así es. Bueno, hermanos, un gusto de haber estado con ustedes en esta mañana. Y vamos ahora a cantar al Señor, a adorarle, a glorificarle por sus misericordias y porque Él ha sido bueno, fiel, justo y verdadero. Que el Señor les bendiga. Necesita más de tu paz, Señor. Yo quiero morir y reines tú en mí. No quiero nada más. Hoy mi corazón necesita más de tu paz, Señor. Yo quiero morir y reines tú en mí. No quiero nada más. Lávame de toda mi maldad, quiero agradarte y en santidad vivir por siempre. Tu ayuda necesito hoy para confiar en ti y nunca alejarme de tu mano. Hoy mi corazón necesita más de tu paz, Señor. Yo quiero morir y reines tú en mí. No quiero nada más. Lávame de toda mi maldad, quiero agradarte
necesito hoy para confiar en ti y nunca alejarme de tu mano. Lávame de toda mi maldad, quiero agradarte y en santidad vivir por siempre. Tu ayuda necesito hoy para confiar en ti y nunca alejarme de tu mano. Saludos, hermanos, y qué alegría es poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Qué alegría nuevamente también de celebrar un tiempo tan especial como es el tiempo de Semana Santa. Pareciera que las tradiciones se han perdido, pareciera que la importancia de la Semana Santa quizás no es la misma que hace algunos años atrás. Y quizás muchos recordarán lo que significaba este tiempo para nosotros la iglesia, que todavía yo creo que lo es. Sin embargo, nuestra sociedad ha cambiado, nuestras costumbres han cambiado, pero recordemos algo, la palabra del Señor no cambia, la palabra del Señor se mantiene, la palabra del Señor se sostiene. Han pasado 2000 años del testimonio de la resurrección y todavía tenemos presente que el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Hombres y mujeres han dado la vida por el Evangelio, creyendo en este testimonio del único hombre que ha vencido la muerte y que está a la diestra de Dios, y ese es Jesús de Nazaret, quien murió por ti y murió por mí. En este tiempo de pandemia, donde estamos en nuestras casas, mucho ha cambiado de la forma en que nosotros vivimos y realizamos nuestros cultos. Y ciertamente nos ha sorprendido ver el avance de la pandemia en estas últimas semanas. Pero hay algo que no hemos podido olvidar y que no vamos a transar, que es nuestro corazón devoto al Señor, nuestro corazón que reconoce que Él ha vencido a la muerte, que Él está sentado a la diestra de Dios, que ha vencido a toda potestad y a todo reino, y que finalmente toda rodilla le confiesa como el Señor y Salvador. Eso es lo que nos convoca, eso es lo que nos reúne el día de hoy. Es por esa razón que también celebramos, porque la resurrección es también vida, es también esperanza, es también el camino que el Señor marca para quienes le siguen, para quienes son sus discípulos. Hoy día tenemos una gran deuda con un mundo que no le conoce, un mundo que está sumido en el miedo, que está atrapado en la oscuridad misma del abandono, de la soledad. Un mundo que rechaza constantemente a Dios, un mundo que constantemente no quiere saber nada de Él, pero que hay instancias como en Semana Santa que podemos utilizarlas para predicar y anunciar su nombre. Este es el tiempo donde nos reunimos, este es el tiempo donde estamos juntos, es donde buscamos agradar al Señor, pero también es el tiempo de testificar. ¿De testificar qué cosa? Que Él es el que ha vencido, que Él es el que está a la diestra de Dios. Y quiero reiterar esas dos expresiones, porque efectivamente son las expresiones que hoy día el mundo necesita volver a escuchar. Necesita volver a entender que la muerte ha sido derrotada, ha sido vencida a través del sacrificio de Jesucristo, y que por esa razón hoy día nosotros estamos acá. Hoy les quiero invitar a que reflexionemos en la palabra del Señor en un tiempo especial, el tiempo de la resurrección. Ya hemos entendido y estudiado las Escrituras y el luto que significó ver a los discípulos, a su Señor crucificado, muerto y enterrado. Sin embargo, hoy la historia y la noticia cambia. Hoy el mensaje es otro. Pero ¿no serán los discípulos quienes recibirán esta noticia? ¿No serán las grandes autoridades religiosas de la época quienes anunciarán este hito en la humanidad? Este hito que vence a cualquier cosa que el ser humano haya podido conseguir. Esta noticia que anunciamos hoy ni siquiera es nuestra, sino que es proclamada por aquel que ha vencido, por aquel que ha vencido a la muerte. Hoy te quiero invitar a que podamos reflexionar en lo que es el mensaje de la resurrección, el mensaje de esperanza de la resurrección. ¿Qué hacer después de la resurrección? Es la pregunta que te planteo el día de hoy. Porque el mensaje de la resurrección, el mensaje de la victoria, la buena nueva del Señor,
trajo consecuencias a toda la humanidad. Y cuánto más hoy, que estamos en un tiempo de pandemia, recordamos las palabras del Señor cuando Él señala que Él ha vencido al mundo. No hay enfermedad, no hay pecado, no hay situación en la cual Dios no tenga una última palabra. Y es hoy día el mensaje en el cual quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué hacer después de la resurrección? Y vamos a leer un texto en el libro de Lucas, capítulo 24, un texto que es por muchos conocido, pero que a veces las sutilezas del mensaje son las que omitimos cuando queremos entender lo que los autores de los evangelios querían comunicarnos y que nos querían legar hasta el día de hoy. ¿Por qué es importante leer el testimonio de la resurrección? ¿Por qué es importante atender con urgencia al mensaje de la resurrección? Porque es ahí donde hay vida, porque es ahí donde hay esperanza, porque es ahí donde el ser humano puede encontrar la paz que tanto busca en cuestiones materiales, en cuestiones que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con costumbres que a veces le llevan a la absolutamente nada. Es ahí, al encontrarse con el Señor, con el Creador del universo, con el Señor de la vida, donde el ser humano puede encontrar esa paz, ese sosiego a su alma que es imposible de encontrar en otras cosas. No hay cuestión que pueda satisfacer y llenar el vacío que el ser humano tiene de parte de Dios. Porque ese vacío que tiene forma de Dios no puede ser llenado con las cuestiones materiales, no puede ser llenado con el dinero, no puede ser llenado con falsas esperanzas, sino que debe ser llenado por el poder del Espíritu Santo cuando el ser humano tiene ese encuentro con el autor de la vida. Es ahí donde te invito a leer el texto que quizás es muy conocido, quizás es un texto que has leído más de una vez, pero que siempre puede volver a hablar. Algo que a veces no podemos quizás ver con una sola lectura. Te invito, dice así el texto de Lucas, capítulo 24, verso 1 en adelante. El domingo muy temprano, por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Imaginemos la situación. Jesús había muerto, la ciudad estaba agitada, ya había el Señor sido enterrado, por lo tanto el ambiente era de una falsa o quizás de una tensa calma, un ambiente donde nadie quizás se atrevería a señalar el nombre de Jesús con tanta facilidad. Pero ya habían pasado 2 días desde que el Señor había muerto, y hoy es el día en que estas mujeres toman la decisión de llevar especias. ¿Especias para qué? Para ingresar a la tumba y perfumar el cuerpo del Señor. Una costumbre de la época, que no todos la hacían. Estas mujeres, quizás con mucho miedo, se atrevieron a romper esquemas. Total, en una época como la del Señor, la mujer no tenía tanta importancia. Por eso quizás ni siquiera tenían tanto miedo como lo tenían los apóstoles. Pero esas son cuestiones que podríamos ver después con más detalle en el texto. Pero acá nosotros vemos una consideración especial, pues este relato que está en los evangelios no es un relato menor, no es un relato cualquiera, no es un acto en el cual los autores de los evangelios se pusieron de acuerdo solamente porque tenía que estar ahí, sino que hay algo que es trascendente, hay algo que va más allá. Dice que estas mujeres, al ver a los ángeles, estos ángeles o seres, les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Es decir, dando una afirmación que ya se da por hecho. El Señor les había dicho a sus discípulos y a quienes les sirvieron que Él iba a morir y resucitar al tercer día. Estas mujeres entraron a la tumba y no encuentran el cuerpo del Señor Jesucristo, sino que encuentran a estos hombres que les dicen: Él no está aquí, ha resucitado. Es decir,
No lo van a encontrar, jamás. No eso rompe todo el esquema, no rompe eso toda lógica de lo que nosotros esperaríamos también cuando vemos nuestros problemas. Aquí hay un hecho significativo, un hecho de poder. El Señor ha vencido a la muerte. El Señor ha vencido a lo único que el ser humano no ha encontrado solución para poder extender su vida, para poder extender aquello que hace. Imperios se levantan e imperios caen. Hombres se hacen poderosos y se tornan unos contra otros. Pero hay algo en lo cual el ser humano no puede vencer, que ha sido la muerte. Sin embargo, ahora hay un quiebre en la historia de la humanidad. No hay un antes y un después igual. Es este Jesús de Nazaret, este que estuvo predicando en las calles de Galilea, ese que estuvo en el templo de Jerusalén, ese que era un alborotador para muchos, que había sido crucificado y se había acabado el problema, hoy ha resucitado. Hoy está a la diestra del Dios, hoy está vivo, hoy ha sido coronado en gloria y majestad. Ese Dios que hoy día tú y yo conocemos a causa de la fe y el testimonio de hombres y mujeres que nos permitieron hasta el día de hoy tener el mensaje del Evangelio vivo, latente en nuestro corazón, es lo que hoy día tenemos que tener presente. Estas mujeres habían tenido miedo, habían sido quizás amedrentadas, quizás habían sido confrontadas, a siquiera acercarse a la tumba, pues la agitación social de la muerte de Jesús marcó un antes y un después. La situación era tensa, era difícil de salir, era difícil decir yo era creyente. Quizás no lo hacían con mucha facilidad, porque había miedo. Y el texto lo dice en el griego, estas mujeres tenían mucho miedo de lo que había ocurrido. Sin embargo, aquí hay un hecho que marca un antes y un después. Los ángeles le dicen, bueno, Jesús murió, pero ya resucitó, no está aquí. No lo vas a encontrar en la tumba vacía, no lo vas a encontrar en cuestiones humanas, no vas a encontrar a Jesús en medio de tus autosuficiencias, de tus recursos, de tu propia satisfacción, incluso de tus propios razonamientos, porque te escapa siempre a la lógica del ser humano, escapa siempre a las alternativas que el hombre pueda tener. La tumba está vacía, cierto, pero eso es un cascarón. Lo importante es dónde está el Señor hoy día. Es ahí donde nosotros tenemos que hacernos esa primera pregunta. ¿Qué estamos mirando hoy día? ¿La tumba vacía? ¿Estamos mirando aquello que ya no está? ¿O realmente mantenemos la esperanza y recordamos que el Señor está con vida? El testimonio de las mujeres, y miren lo interesante de este hecho que comentaba un teólogo que me parece muy atingente a lo que estamos viendo hoy día. El testimonio de las mujeres era tenido en poca consideración e incluso se cuestionaban los tiempos de Jesús. Era obvio, una mujer no podía ser testigo de un hecho, sino que los hombres tenían ese privilegio de testificar sobre una determinada situación. Sin embargo, es a quienes no se valoraba, a las que Dios encomienda la proclamación del testimonio de más alto valor. La mujer salva por gracia es colocada al mismo nivel que los hombres en el propósito de Dios, terminando con las segregaciones de entonces en un pueblo nuevo, donde, como enseña el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28, para ver la cita. El testimonio de la resurrección entonces nos da un hecho que es significativo. Dios rompe todas las barreras que nos separan. Porque en Dios somos uno, somos hermanas en Cristo y estamos unidos a causa de que el Señor, habiendo dado su vida por cada uno de nosotros, hoy día nos permite estar juntos, unánimes, mirándole a Él. El testimonio de la resurrección nos recuerda constantemente las palabras de Jesús. El ángel que habla a estas mujeres no les muestra al Señor resucitado, ni siquiera el Señor está ahí, sino que les invita a recordar aquellas cosas que el Señor les había dicho, que iba a morir, que iba a ser traicionado, que iba a ser entregado a pecadores, crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día. Esas fueron las palabras del Señor en un momento de mucha tensión, de mucho dolor, cercano a la muerte del Señor. Jesús varias veces anunció su muerte, pero quizás los discípulos y aquellos que seguían al Señor, hombres y mujeres, no lo lograron entender hasta que realmente comenzaron a ver los hechos desde su llegada al templo. Es aquí donde el Señor empieza a mostrar los hechos que van a
ser consumado finalmente en su muerte. Pero también el Señor no dejó el tema a medias, sino que lo dejó completo, lo dejó terminado. El Señor dijo, pero voy a resucitar al tercer día. La muerte no va a prevalecer, no va a vencer. El pecado no va a triunfar, porque en Cristo esas cosas se acaban. Porque somos nueva criatura. Y es esa la primera lección que también tenemos que sacar de este texto. El Señor primero quiebra las barreras de hombres y mujeres. A todos los llama por igual. Y deja un hermoso valor al testimonio que dan estas mujeres. Pero también el Señor quiebra efectivamente las divisiones que nos tenían separados. También el Señor reivindica por medio del testimonio a las mujeres y les coloca en un lugar de privilegio. Son ellas las primeras testigos de la resurrección. Los hombres ya no podían aceptar el hecho de que el Señor simplemente había resucitado porque un hombre lo escuchó. Aquí ocurre un hecho significativo. Son las mujeres a las cuales Dios les da el privilegio de anunciar el mensaje de la salvación, el mensaje de la esperanza, el que el Señor está vivo. No fue entregado a ninguno de sus apóstoles, sino que fue entregado a estas mujeres que vieron después y que entendieron que el Señor había resucitado. Es por eso que el testimonio de la resurrección nos debe constantemente recordar estas palabras del Señor. También Mateo 28, del 8 al 9, dice que las mujeres se fueron a toda prisa. Eso estoy citando el texto en otro paralelo. Estaban asustadas. Dice en el texto griego que estaban con mucho miedo. Ocupa una hipérbole, una exageración para expresar el texto griego, que estaban demasiado asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Estaban contentas porque entendían que las palabras del Señor se habían cumplido y se apresuraron a dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. El Señor se apareció a ellas. No es que ellas le buscaron, sino que Jesús les sale al encuentro. ¿Cuántas veces el Señor sale al encuentro en nuestra vida? Ese mismo Dios resucitado también hoy día puede salir a tu encuentro y puede traerte la palabra de esperanza, la palabra de paz que tanto necesitas en tu corazón. Es por eso que no podemos dejar de anunciar el mensaje de que Cristo ha resucitado, de que Cristo está vivo, porque sabemos que el Señor nos ha salido al encuentro. Cada uno de nosotros puede testificar de que el Dios que conocemos es ese Dios que nos salió al encuentro, como ocurrió con estas mujeres. ¡Aleluya! Abrazaron sus pies, ellas corrieron hasta Él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Lo adoraron. El Señor resucitado recibió adoración inmediatamente. ¿Cuánto más en nuestra vida? Necesitamos volver a doblar nuestras rodillas y reconocer a ese Dios que ha resucitado. Que ha resucitado. No nos podemos quedar quietos, mis amados amigos, con el testimonio de la resurrección. El testimonio de la resurrección no es para guardarlo en una caja fuerte o para mantenerlo entre nosotros y compartirlo entre nosotros, qué bueno, sino que el testimonio de la resurrección es un llamado a anunciar que Cristo ha vencido, que Cristo ha ganado, que Cristo es el victorioso, es el Rey que se sienta a la diestra del Padre y gobierna con toda autoridad, con plena potestad en toda la tierra. No hay situación que a Jesús se le pase por alto, y es el Espíritu Santo, ese Paracletos que nos recuerda todos los días que el Señor está vivo, que el Señor ha vencido a la muerte. ¿Cuánto más hoy día en una pandemia tenemos el deber de volver a anunciar que Jesucristo está vivo? Que Jesucristo ha vencido al mayor miedo del ser humano, que es a la muerte. A la muerte. María Magdalena, Juana y María la Madre de Santiago y varias mujeres más contaron a los apóstoles lo que pasó. Esto es lo que relata Lucas en el verso 10 en adelante. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. ¿Qué diferencia, qué gran diferencia tenemos acá entre aquellas que fueron las primeras testigos de la resurrección? En aquellas que, viendo al Señor, se postraron y le adoraron frente a sus discípulos que muertos de miedo, no les creyeron a estas mujeres. ¿Cuánto más nos llama el Señor a veces a dejar nuestros prejuicios, a tener fe, a creer lo que Él nos ha dicho? ¿Cuánto de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, si Él pudo vencer a la muerte, acaso no podrá tener una respuesta para las situaciones que hoy día nos acongojan, nos afectan?
que incluso pareciera que tuvieran la última palabra, pero el Señor claramente nos dice que no es así, porque aquel que ha vencido la muerte, ¿qué más no podría vencer? ¿Qué fortaleza, qué recurso humano, qué situación hay en la cual el Señor no podría tener la última palabra? Hoy tenemos que volver a anunciar la resurrección de un Dios vivo, un Dios que está presente, un Dios que habita en cada uno de nuestros corazones, mis amados hermanos. Y solo así esta humanidad podrá entender que gracias al Señor, que gracias al sacrificio en la cruz, ese pecador que no tiene vuelta puede ser transformado y ser llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. El testimonio de la resurrección nos llama con urgencia a testificar a otros que Jesucristo está vivo. Está vivo. Y si tú crees que este mensaje es para ti, cuánto más te invito a cerrar los ojos y a que tengamos una breve oración. Hablemos con el Dios vivo. Hablemos con aquel que dio su vida por ti y por mí, para que hoy día tengamos vida y vida en abundancia. Padre, gracias por nuestros hermanos. Gracias por aquellos que están viendo el video. Gracias por aquellos que hoy están escuchando que Jesucristo está vivo y lo anunciamos. Gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados, para hacernos uno contigo, Señor, hermanos, y estar todos unánimes reconociendo que tú lo diste todo por nosotros. Gracias porque tú eres el Señor, que venciste la muerte y que hoy estás a la diestra de Dios, vivo, latente, presente en nuestra vida. Padre, si no hemos sido buenos hijos, si no hemos caminado y hemos hasta olvidado esto, hoy, al igual que los ángeles, volvemos a recordar aquellas cosas que tú nos dijiste. Ya, si bien el Señor había de morir, hoy vive y ha vencido a la muerte. Señor, tú nos llamas a estar contigo y nuevamente, Señor, entendemos que ese llamado sigue presente todos los días de nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Amén. Te invito a que puedas volver a comenzar. Así como el Señor murió, resucitó y redimió los pecados de toda la humanidad, llevándolos Él consigo y dando su vida por ello, hoy puedes volver a empezar y puedes tener un encuentro con el Señor. Te invito a que comiences a buscar del Señor. Y si tu relación se ha perdido, ha dejado algo ahí o ha quedado a medias, hoy es la oportunidad de volver a empezar. Nunca es tarde, porque eso es la gracia. Ese es el tiempo de la gracia, que nos podemos volver a encontrar con el Señor. Que Dios te bendiga y espero que tengas un excelente día.